tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en la Carta Robada, hoy que es viernes. Usted sabe muy bien que los viernes nosotros hacemos una discusión, una especie de debate en el que estamos abiertamente en desacuerdo casi siempre, lo cual pues enriquece la discusión de la manera en que debe hacerse. En este caso vamos a comentar, vamos a discutir, vamos a debatir sobre esta decisión que se anunció antier, justo cuando el Papa estaba ya regresando a Roma. Pues salieron el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México. Usted ya los conoce, Luis Videgaray, el hombre menos popular de este país, según lo que sé. Y luego pues Agustín Carstens, este personaje pintoresco, gobernador del Banco de México. Salieron juntos a dar una declaración en donde ambos anunciaron medidas que antes se consideraban contradictorias, que no se permitirían, que no se darían al mismo tiempo, como es el aumento de las tasas de interés por un lado y por el otro lado un recorte mayúsculo, tamaño caguama, pudiéramos decir, del presupuesto federal, junto con la decisión de ya no meterse mucho a sostener el peso a través de la subasta de dólares. Y todo esto lo anunciaron ahí en el edificio de la Secretaría de Hacienda, usted sabe, así muy solemne aquel lugar, y estuvieron hablando de sus razones. Y en un momento dado, fíjese usted, Carstens dijo que era un acto como de rebeldía lo que estaban haciendo, es una protesta, dijo, lo que estamos haciendo, eso de ya no pues hacer subastas para defender el peso, subasta de dólares, porque creemos, dijo él, muy seriamente, así como haga de cuenta cuando alguien que está que ya se nos fue, que ya su mente está fuera de este mundo, él dijo, porque vamos a dejar que la fortaleza de los fundamentales económicos, la fortaleza macroeconómica, sea la que se encargue de anclar el peso, o sea, de defender el peso. Vamos a dejarlo libre, dijo, y vamos a ver cómo la fortaleza macroeconómica es la que se va a encargar de que el peso vuelva a su lugar, porque está muy disparejo, dijo, el peso vale más, no debería estar así, de acuerdo a nuestra estabilidad macroeconómica. Eso de la estabilidad macroeconómica, le digo yo, pues es el valor más grande para dos funcionarios así con esa formación, pues estudiaron en el ITAM, imagínese usted, pues el propio Luis Videgaray dijo, porque el papel más importante que puede hacer el gasto público, la política fiscal, ¿verdad? Pues es mantener la estabilidad macroeconómica. Para eso estamos en este mundo, pues para eso nacimos los seres humanos, para mantener la estabilidad macroeconómica. Y estamos pues como los aztecas, usted sabe, los aztecas no son nada de lo que nos tengamos que enorgullecer los mexicanos, a pesar de que pues todo se llama azteca por aquí, el Estadio Azteca, Banco Azteca, pero en realidad fueron una fase degenerada de las culturas prehispánicas, porque pues antes de ellos estuvieron culturas mucho más avanzadas, como los olmecas mismos o los mayas, no se diga, en periodo más antiguo, y los aztecas pues ya viene siendo una fase decadente, y pues creían en los sacrificios humanos, imagínense usted, como la vía para lograr mejores cosechas o tener más suerte en la guerra, ¿verdad? Entonces hacían no crea que usted que nada más sacrificaban una doncella así de vez en cuando, no, era decenas de gentes ejecutadas todos los días. Y bueno, ellos creían que con eso los dioses iban a congraciar con el pueblo azteca e iban a mejorar las cosas, porque pues no, tenían niveles muy atrasados en la producción. Y bueno, pues así está pasando con Videgaray y todos los que, y Carstens y todos los que salen del ITAM, creen que a través de sacrificios, mire, por ejemplo, del gasto de inversión, que por sí casi no hay, 31 mil millones de pesos, le van a mochar 18 mil, casi la mitad, oiga usted, nada más para supuestamente mantener la estabilidad macroeconómica. ¿Cuántos empleos se van a ir ahí? ¿Cuántas obras se van a suspender? El Bronco anda diciendo aquí que ya que el metro, pues no, que porque va a ser un elefante blanco, dice, porque no va a tener vagones. Benjamín, dices, no tenemos para los vagones. ¿Cómo cree usted? Así como María Julia, ¿no le hiciste? Válgame Dios. Entonces, ese es el camino, los sacrificios humanos, eso es lo que nos van a aplicar
y pues con la supuesta idea de que con eso pues los dioses, ¿verdad? O sea, los capitales internacionales van a voltear a México y van a decir, México es bien competitivo, iré a México. Y entonces van a venir esos capitales y van a entrar al país y van a invertir y van a generar empleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dice eso aquí? ¿En la raza? Pues, empieza con P, pero bueno, eso es lo que ellos piensan. Fíjese usted, así que estamos en manos de gente que es como así, como los sacerdotes aztecas, creen en los sacrificios humanos. Claro, los sacrificios humanos los vamos a hacer nosotros, ellos nada más los van a coordinar, los van a supervisar, y eso es lo que yo tengo que decir aquí para iniciar la discusión. No sé, los jóvenes aquí. yo coincido contigo en muchas cosas, Benjamín, menos en la analogía con los aztecas. Creo que por ahí te falta culturizarte más y sobre todo te falta dejar de lado el dogma cristiano, ¿no? Se nota que eres cristiano y además fundamentalista, ¿no? Me da mucha risa, te falta culturizarte más. Me da mucha risa que defiendes el método científico y defiendes la no intervención o colonización y tú eres una mente colonizada por el cristianismo. Ándale. A partir de ahí creo que deberías de hacer un análisis más serio. Gancho al hígado. Pero bueno, vayamos a lo que nos compete, que es aquí el asunto de... Pues sí, de este anuncio del recorte del gasto público y el aumento de las tasas de interés, que como bien mencionas, Cartes es una referencia al asunto macroeconómico y siempre esto ya es como que una trampa de hace un par de décadas, si no es que hasta 3 décadas, ¿no? Siempre pugnar por mantener la estabilidad macroeconómica y que se joda todo lo demás, ¿no? Y es propiamente un dogma neoliberal, Benjamín. Es tal cual, así, ¿no? ¿Qué me preocupa de esto? Me preocupa que yo creo que corren tiempos peores a lo que nos dice el gobierno. Creo que esto que ellos sacan por encimita o este anuncio, creo que es un síntoma claro. Ya aceptar que están en ese punto implica que realmente estamos mucho más abajo y que se puede venir un caos muchísimo peor. Muchos dicen, bueno, es que realmente en qué afecta, ¿no? Como si la economía nomás afectara a los de arriba y los de abajo, a los económicos, ¿no? Pues afecta sencillamente en que va a haber menos empleo, muchísimo menos empleo, seguramente. Si bien el país, pongo aquí comillas, va a crecer, no va a crecer ni mucho menos lo que se esperaba, ni muchísimo, pero ni de risa, va a crecer lo que realmente se necesita para ir sorteándola, ¿no? Segundo, el crédito se va a encarecer bastante, Benjamín, pero bastante. Y si se encarece el crédito, pues evidentemente... Y ya no está Chapo Guzmán. Por ejemplo, ¿no? Ya no ser un buen prestamista. Ese cóctel, ahora mismo, como está la situación a nivel mundial, puede tensar las cosas y puede poner el escenario económico y obviamente político en una vía muy caótica y de pronóstico reservado. ¿Tú crees que, fíjate que, nada más haciendo un paréntesis por lo que discutíamos en una de las últimas discusiones, si era posible que llegara un momento en que el PRI no pudiera pagar los programas sociales? Claro. La fuerza electoral. Claro. A eso voy, precisamente. Pero se cuidaron de eso, ¿no? Porque ahí no le van a mochar. Sí, claro, por supuesto. Pero es a lo que voy. Que acepten que están en ese punto implica que seguramente estamos en uno todavía peor. Alejandro, lo que dices es interesante y de hecho te lo voy a unir con otro tema, ¿no? Dentro del dogma o de la creencia o la tradición casi religiosa de todo este grupo de personajes educados en universidades del extranjero o universidades mexicanas que tienen ideologías económicas del extranjero, son lo que se les llama aquí los tecnócratas, ¿no? Que tienen en teoría una gran capacidad y conocimiento técnico de la economía, de los funcionamientos, de las dinámicas. Entonces, esa expertise, esa experiencia... Son los que saben, ¿no? Ellos son los que saben, porque por eso tecnócratas, ¿no? De ahí viene la expresión. Sin embargo, una de las grandes fallas de este enfoque de establecer políticas públicas es que deja completamente por un lado el lado humano de todas estas decisiones. Es decir, claro, para el gobierno dice, oye, pues ¿sabes qué? Tengo este dinero y tengo este dinero. Pues recórtale acá. Lo que no me afecte a mí, recórtalo. Porque
pues yo no veo que se hayan anunciado recortes a los presupuestos de los partidos políticos, por ejemplo, o a los presupuestos de gasto corriente de la presidencia, o gasto corriente de asesores, o gasto ¿Qué corriente pasó, de Daniel? aquello. ¿Estamos debatiendo en serio? A eso iba, ¿no? O sea, Estamos pisteando tranquilos, los recortes y la gravedad de la situación... te puede disparar unas caguamas. Y la gravedad de la situación económica se da solamente de donde acaba mi círculo hacia afuera. Estaba viendo en la mañana los rubros que se van a recortar. Se haga la austeridad en las mulas de mi compadre. Claro, no aquí, no en mi corral. No sé, ejemplos tan graves como los recortes al sector salud. Miles de millones de pesos, que de por sí el sector salud está muy golpeado en México, hay desabasto de medicamentos, hay pues muchos problemas institucionales. Todavía aparte de eso, viene otro recorte. Lo que sí creo es que el gobierno no está midiendo el impacto de todas estas decisiones a largo plazo. Por un lado, tienen la sucesión de poder del 2018 y por otro, poder mantener el país de pie. Ahí tienen, vamos, dos objetivos muy concretos que al final de cuentas van a tratar de unirlos. Es decir, van a tratar de que no exista una condición tan económicamente adversa en el 2018 para poder así conservar el poder. La cosa es que qué tantas herramientas pueden utilizar o a qué tantas cosas pueden recurrir para que no se les destruya una cosa u otra. Evidentemente, tenemos que ver la figura completa, ¿no? El panorama completo. Está el lado político y el económico. Por el lado político, a mí me queda bastante claro que no tienen la fortaleza que tenían antes de la elección de 2012 para posicionarse y llegar al poder. Es decir, todas las encuestas que han salido desde mitad del sexenio para acá no posicionan de manera muy favorable al gobierno de Peña Nieto. No tiene personajes claros que estén contendiendo. Videgaray es el verdugo de la economía, pues está difícil. A lo mejor Osorio puede ser, Nuño puede ser también, ¿no? La cosa es que ellos le están apostando de entrada a la cuestión política, a la división de la oposición, fortaleciendo la figura independiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, por el lado económico, yo no veo que haya un plan muy elaborado a largo plazo. Como dices tú, el hecho de que estén aceptando que hay una situación adversa significa que en realidad es más adversa todavía. Así es. Ahora, en cuanto a lo que decían de que hay que acordarse que en los Estados Unidos existe una institución que es la que ha manejado más o menos la democracia en México, que es el NDA, es National Endowment for Democracy. Es un aparato que conjuntamente el Partido Republicano y el Departamento de Estado, que son los que, por ejemplo, levantaron al PAN en los 80s, en los 90s, y ellos siempre han diseñado la democracia precisamente como la forma de control frente a una situación así de ajuste financiero severo. Lo que abren es muchas expectativas democráticas, pulverizar las voluntades, digamos, enfrentando sectores o creando banderas falsas, causas muy particulares, ¿verdad?, para fragmentar a la sociedad y tenerla fragmentada a la hora del ajuste, a la hora del madrazo económico, ¿verdad? Entonces, esta figura de los independientes, pues es un diseño, como en un momento dado fue el PAN, para que sustituya al que se va a desacreditar. Efectivamente, el que va a apechugar todo, y así lo está haciendo Beltrones, es precisamente el PRI. El PRI es el que se va a adjudicar el desprestigio, el descontento, la molestia con los recortes, con el sacrificio económico. Pero, pues, se puede salir del PRI un independiente, ¿verdad? O puede salir otra figura, por un lado, que intente, mientras no se cuestione el modelo económico, mientras el debate sea otro, yo quiero hacer ahí una puntualización, una puntualización y además una advertencia. De repente podemos caer que es un camino obvio en cuestionar cuál va a ser la posibilidad de maniobra del gobierno al momento de retener el poder. Yo sigo pensando que están en ese juego y se van a morir en ese juego. Sin embargo, no podemos dejar de lado que cuando uno entra ya en este asunto de aspectos económicos tan de ese nivel de estabilidad macroeconómica y donde entran en juego ese tipo de actores internacionales, no podemos dejar de lado que nuestra clase política, a final de cuentas, son actores de un teatro y de una obra que no les pertenece. Ellos son actores propiamente.
Temporales. El guión no es de ellos. El guión no es de ellos. Exactamente. El guión se va a escribir en otro lugar y obedece a otros intereses. Aquí lo que me preocupa es que se ha hecho en otros países. Cuando una población, un país, una comunidad está sumida en un caos tan terrible como el que puede llegar, nadie tenemos un oráculo para decir va a pasar esto seguramente, pero la probabilidad es alta de que venga un caos económico. ¿Qué tanto? Eso ya depende del caso particular de cada persona en México, ¿no? Pero va a ponerse una situación muy difícil, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Daniel mencionaba ahora mismo el recorte que puede venirse en el sector salud. A mí me preocuparía que quien sea que quede en el 2018, no importa el presidente, sino el grupo alrededor, es decir, en las cámaras, puedan usar la crisis tan honda en la cual pueda llegar, dentro de la cual se puede encuadrar el 2018, para promover ahora sí la privatización del sistema de salud, Dani. Y si tú haces un recuento, ¿qué le falta al modelo neoliberal en México? El sistema de salud, ya se privatizó el energético. ¿Qué le falta? Pero ¿cómo? Perdón. En medio de este golpe... En medio de este golpe... Y desprestigiados. Ahora, por supuesto, Benjamín. ¿Por qué? Porque a la población le vas a vender que no hay otra forma de sacar adelante el sistema de salud si no es con la inversión privada. Es que para aquí, el baile vamos, por sí, supuesto. claro. Mira, aquí Y en además, México... yo no estoy descubriendo el hilo negro, es un modelo que se ha repetido en otras Ahora, secciones. Alejandro, y aparte de que es un modelo que se ha repetido en México, ya nos lo han recetado varias veces, Por ¿no? supuesto. ¿Cuál era, por ejemplo, en las privatizaciones salinistas, ¿no? Que se privatiza Telmex y Carlos Slim pues adquiere la compañía y se hizo millonario. El discurso oficial era: el país ya no puede sostener todas estas empresas estatales, ya no le costé económicamente. Entonces son ineficientes, nos cuesta mucho, se desperdicia dinero. Entonces se abre el sector para que inversión privada venga y se adueñe de él, para generar más competencia, más posibilidades, que el consumidor tenga más opciones de compra, se reduzcan los costos. Esa es la idea general, ¿no? ¿Qué pasó? Pues tenemos un monopolio. ¿Qué pasó, por ejemplo, también con la cuestión, no sé, del Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio iba a traer competencia, iba a traer avance, iba a traer riquezas. ¿Qué pasó? Vinieron compañías estadounidenses, maquiladoras, empresas de todo tipo a pagar salarios miserables por sueldos que pagaban mucho más altos en Estados Unidos. Tratado deshizo Ahora, el campo mexicano. Claro, ese mismo tratado deshizo el campo mexicano. ¿Qué sucede ahora? Aquí está otra vez el argumento y brota con la cuestión, por ejemplo, del penal. ¿Cuál es la solución? Pues sabes que estamos quebrados, el Estado ya no puede mantenerlo. Podemos privatizarlo. Ya tienes otro tema. El sector energético. Y fíjate aquí lo curioso, ¿no? Podemos pensar que la reforma energética fracasó. Esa es una lectura de la realidad, ¿no? La otra es, sabían que iba a fracasar. Sabían que iba a fracasar, entonces pues diseñas todo una estructura legal para dejar que empresas intervengan con ciertas restricciones, pero pues como ya se te fue de las manos el precio del petróleo, quiebra tu empresa, híjole, pues ¿a quién recurro? Pues a los que ya dejé entrar, a los que ya les abrí la puerta. Entonces se van adueñando gradualmente de toda la estructura de poder del Estado y económica. O sea, la reforma energética representó para este país, nos guste o no, el hecho de que empresarios extranjeros e inversión privada se adueñaran de nuestro principal generador económico. ¿Qué va a pasar? La verdad, no lo sé. Toda esta corriente privatizadora o de inversión de privados, vamos a imaginarnos que prosperan más privatizaciones, el sistema penitenciario, el sistema de salud. Ellos van a prosperar, por supuesto. Pero el país, ¿cómo se va a mantener? ¿Cuál va a ser el límite de la avaricia esa? Hay una frase por ahí de Schiller que dice que la tiranía tiene un límite. Es decir, no necesariamente les va a salir todo bien. Porque hay una cosa muy evidente. Yo pienso que el mejor profeta del futuro es el pasado. Okay. La ronda 1 famosa, que es donde supuestamente iban a venir las inversiones. Porque la ronda 0 era lo que Pemex definió para sí mismo, ¿verdad? La ronda 1 fracasó en términos generales y la ronda 1-4, que era la de aguas profundas, la pospusieron indefinidamente.
¿Por qué? Porque no vino la inversión. Ahorita estamos en el cuadro curioso de que todos los países como México, el propio Brasil, etcétera, que fueron los favoritos o los receptores más importantes de inversión extranjera, se les está haciendo el fuchi, ¿verdad? No van los inversionistas, dicen, es que no tengo apetito al riesgo, y se quedan en los lugares seguros. Los lugares seguros son acá los Estados Unidos, los propios bancos centrales de Europa. Tan es así que allá se está pagando tasas de interés negativas, ¿no? o tasas de interés cero, pero se van para allá de todas maneras. Entonces, lo que estamos viendo ahorita al gobierno mexicano es como cuando tú pasas allá por un semáforo allá en el DF y se te paran 20 gentes a hacer maromas y gracias y todo para que les des dinero, ¿verdad? Bueno, con todo respeto para la gente que se gana la vida así, es lo que está haciendo el gobierno, se está parando de cabeza para ver si puede atraer a la inversión extranjera, porque no está viniendo, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que no les funcione. Ahorita, la posibilidad que tiene el gobierno mexicano de que funcione lo que acaba de hacer, porque lo que quieren hacer es, Pepe Toño se llama, González, el nuevo de Pemex, lo que quiere hacer es entregar la ronda cero, o sea, la parte de Pemex que es propia, todo el área de Chicontepec, todo enfrente ahí de Campeche y Tabasco, toda la zona de Cantarel, que es donde ya está Pemex, ya invirtió, ya están las plataformas, ya están los trabajadores, ya está todo. Eso es lo que quiere vender. El sistema se llama algo así como te vendo y luego te rento, ¿verdad? En inglés, es selling, leasing, back o algo así. Entonces, a ese tipo ha tenido que recurrir para ver si así atrae, ¿verdad? O sea, te compro un campo en Cantarell, ¿verdad? Entonces, ya no es de Pemex, pero Pemex lo renta y sigue jalando y paga una renta, ¿verdad? A condición de que le den una lanita, supuestamente como compra. Ese es el tipo de esquema que están usando. Y fíjense una cosa, en la operación, si se saca un barril y el barril vale $10, $7 son para la empresa privada que saca el barril y solo 3 para Pemex o el Estado mexicano. O sea, están malbaratando todo con la esperanza de que así vengan los inversionistas. Y entonces lo que están haciendo pues es que no pueden, porque no está, el negocio petrolero se desplomó globalmente. Los Estados Unidos, el fracking famoso, es una ruina total, igual en Canadá. En todos lados se metió lana al fracking. Olvídate, aquí en Coahuila ya ni hablan de eso, ya Moreira ya ni lo menciona. Íbamos a hacer Houston. Íbamos a hacer el Houston, ¿no? Acá de México. Entonces todo eso es un fracaso y yo pienso que el gobierno está recurriendo a la desesperación, ¿verdad? Hacer maromas, a ver si así vienen los capitales y creo que no van a venir. La única posibilidad es de que el acuerdo de Rusia y Arabia Saudita con Kuwait, Qatar y que creo que apoyó Irán, funcione y que el precio del petróleo se pudiera más o menos mejorar. Pero no vamos a ver petróleo a $100 el barril nunca más. Jamás. No, y más de como llegó en sexenio de Calderón, casi 150. Sí. Yo aquí quiero además poner sobre la mesa algo. Todo tiene que ver con todo y a veces nos ganchamos con el tema que es ahora mismo el alza, la tasa de referencia y el recorte del gasto público, pero no olvidemos que hace una semana se firmó un tratado transpacífico. TPP, sí. Exactamente. Eso nos habla, Dani, que eventualmente vamos a desregularizar todavía más nuestro mercado para poder competir en esa gran alianza global. Las condiciones no van a ser mejores seguramente de aquí a 5 años y eso va a obligar a que nuestra clase política vuelva pues ahora sí que a ponérsele de pechito a los inversionistas, como dice Benjamín, en el afán de hacer circo, maroma y teatro para que regresen. Mira, ponérselas lo más fácil posible. Ahora, Alejandro, de la crisis que estamos hablando es un tipo de crisis muy específica. ¿Y a qué me refiero con específica? Que golpea a los sectores que en teoría deberían estar bien afianzados en la sociedad, ¿no? Porque los pobres, los millones de pobres que hay en este país, pues tienen décadas. No hay más para abajo, tienen décadas siendo pobres. O sea, todo este proceso ha sido un proceso gradual que se ha dado por, no sé, varias décadas. El desmantelamiento muy gradual, muy despacito, de todos los países que en teoría podían llegar a ser potencias algún día, porque tenían riquezas, porque tenían territorio, porque tenían lo que fuera, ¿no? Y es aquí donde nos han dado gane las potencias, no solamente en la cuestión económica, sino en la planeación a futuro,
en la geopolítica. No sé, Estados Unidos, Rusia, China, ellos tienen planes de expansión y de comportamiento económico, político y militar para dentro de 20, 30 años. Por supuesto. Nosotros, México, no tenemos ni siquiera la capacidad para poder controlar lo que tenemos ahorita. Ahora, vamos a imaginarnos que este tratado que firmó Rusia con... ¿Quién fue? ¿Rusia? ¿Quién más? Arabia Saudita, Kuwait, etcétera. Yo leí, no me fui a fondo en la información, pero leía que los mercados no habían reaccionado positivamente. No, o sea, no se puede. no reaccionaron, ¿por qué? Porque es como si todo el sistema económico supiera que esto tarde o temprano va a tronar y nadie le quiere meter dinero porque saben que lo van a perder. Saben que de alguna manera u otra lo van a perder y no hay ganancia. Esa percepción es la que no tiene la clase política aquí, la clase gobernante, no la política. Ahora, déjame decirte, por favor, y es que el problema que tenemos es el ITAM. O sea, el ITAM es un centro de adoctrinamiento. para los itamitas. Hagan de cuenta que es, ándale como los yihadistas en Arabia Saudita. Es una religión absolutamente irracional, en donde se forman a los secretarios de Hacienda, Banco de México, al propio presidente. Son fundamentalistas. Son fundamentalistas. Y creen en eso, y algo de eso también hay en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, yo diría que mucho de eso. Sí, en vez de percibir, decir, espérate, esto no está jalando. Mira, por ejemplo, te metes a la página Bloomberg, esa de finanzas, es que, Benjamín, y ahí te dicen, los mercados no oye, tienen nada. es que el problema aquí es que está jalando para ellos. Eso es lo que debemos de entender. Vuelvo al punto Pero principal. como Donald Trump dice, hacen negocios y yo no. Y estos güeyes no, ni Sí, siquiera por eso. supuesto. Pero mira, este filósofo Slavoj Žižek, a mí me gustan mucho sus ideas. Él describe el capitalismo como una estructura religiosa, sí, donde el capitalista tiene como fin último satisfacer las demandas del mercado y entregarse completamente a lo que el mercado le pida. Es decir, a ver un negocio le empieza a ir bien, pues es que necesito estar aquí, necesito generar más y más y más. Es toda una ideología de vida. Ahora, yo la verdad no culparía del todo al ITAM, porque, ok, tú puedes quitar la institución, pero más allá de esa institución y de la formación que tienen pues, las figuras políticas que emanan de ahí, también en el sector social hay muchas deficiencias intelectuales, Benjamín. O sea, tú lo ves en expresiones de personas que en teoría deberían tener una... No todos son filósofos como Bronco. No todos son filósofos, pero tampoco todos los educados están educados, en realidad. Cada quien ve la realidad conforme su círculo pequeño les indica que está. Sin embargo, hay una realidad más extensa que desgraciadamente no la perciben hasta que les afecta. ¿Qué pasó aquí en el caso local con el Bronco? ¿Por qué lo apoyaron gente de San Pedro? Pues porque el gobierno de Rodrigo Medina empezó a quedarle mal con proveedores. Yo había visto que eran pues varios miles de millones de pesos en deudas a proveedores. Estás hablando que los ricos les pegaron en el bolsillo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No, pues se volvieron antisistemas, se volvieron independientes, se volvieron exigentes de las responsabilidades del Estado, claro, cuando se sintieron afectados. No, es que eso es lo que naturalmente sucede, pues, o sea, un Estado se deslegitimiza cuando no le empieza a cumplir a sus sectores, sus expectativas. Pues un Estado se construye en base a la alianza con diferentes sectores que tienen diferentes intereses y propósitos y se les unifica en torno a un proyecto. Eso es lo que no tiene este gobierno, pero además su propio proyecto, pone tú que sea quedarse con la industria petrolera, repartirla con el compadre, la comadre, y como sabemos pues que capitalismo de cuates. Sí, aún el capitalismo de cuates no está jalando. A lo que yo me refiero es que la ideología del ITAM es como una especie de adoctrinamiento que te impide ver, que te impide que te pase lo que discutíamos hoy en el desayuno. ¿Cuál es la diferencia entre Plutarco Elías Calles y Enrique Peña Nieto? Plutarco Elías Calles no era filósofo, no había ido a Harvard ni nada por el estilo. Era un campesino de Sonora que se había levantado en la guerra y todo eso, pero era muy claro en lo que jalaba y lo que no, ¿verdad? Entonces él dijo, el plan Calles que había hecho Gómez Morín, al estilo de Videgaray ahorita, no está jalando, se está destruyendo todo, y lo paró. Esa decisión pragmática, que ya debería estar haciendo Peña Nieto, porque ya lo están haciendo. Oye, ¿por qué se junta Arabia Saudita con Rusia para parar la caída de los precios del petróleo? Si Arabia Saudita fue la que bajó los precios para tronar a Rusia. Pero es que a ti se te escapa que Calles gobernaba él. Peña Nieto es el gerente de un grupo.
Exactamente. Pero ese grupo debería de decir, hey, esto no está jalando. Sí, Benjamín, pero es no que está no está jalando jalando para para la sociedad. quién. ¿Para quién? Es lo que Para te digo. quién. Para el No. grupo ese. Sí. Para ellos, mira, te voy a decir algo. Yo te aseguro, fíjate lo que te voy a decir. Yo te aseguro que por más quiebra de empresas que hay en este sexenio, por más déficit Ellos que hay, nunca pierden. los primeros en recibir sus pagos, en recibir los pagos de los contratos que han hecho con el gobierno, de las influencias que tienen ahí, son ellos, son precisamente ellos. ¿Tú crees que van a perder? Volvemos a lo mismo. Este discurso Ellos es van de a cambiar cuando les peguen. es les de pegue a su dientes bolsillo. para afuera. Yo creo que le está pegando ya. Ese momento ya está. A lo mejor, fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor no se están enriqueciendo tanto, pero se están Es enriqueciendo. que la ronda 1 era el gran negocio que iban a hacer. Se suponía que venía la Shell, tú sabes, British Petroleum, y que está el campo para acá, ya sabes, te mochas y ahí me das los contratos de proveeduría, yo tengo un compadre. Oye, ahora- todo ese sí. universo que iban a construir en la industria petrolera privatizada. No está Ahora, jalando. pero- Ojo, aquí yo lo dije así hace Sí, un sí momento. me No expliqué, vamos a ¿no? volver a Sí, ver claro. petróleo de $100 ni de No, 120. jamás. Pero ojo, la estructura y las leyes ya están ahí para que cuando esto vuelva a reencaminarse, Sí, la se industria les regale todo. pertenezca. Ahora, O sea, ellos siempre están viendo a 20, 30, 40 años hacia adelante. Para ellos. Nosotros, por supuesto. Nosotros nos dijo engatusamos López Obrador, y nos si revolcamos llega en el el 18, charco del día a día. Todo se revierte. ahora, fíjate, ahorita que mencionas eso, Benjamín, quería hacer un paréntesis y me llamó muchísimo la atención. Estaba viendo el discurso de Donald Trump hace unos días. Tiene posturas muy, muy similares a López Obrador, ¿eh? A mí me sorprendió. Digo, ya viendo todo el discurso, por ejemplo, ahorita que mencionaste eso de echar abajo las reformas, Donald Trump dice, cuando yo llegue a la presidencia, Se acabó el TPP. se acabó el TPP porque estamos perdiendo en comercio, lo voy a echar abajo y voy a echar abajo el Obamacare, el sistema de salud, lo voy a echar abajo porque no costea y lo vamos a arreglar. Entonces, uno de sus lemas de campaña es que dice, the silent majority is with Donald Trump. La mayoría Es una frase de silenciosa Roosevelt. está con Donald Trump. Entonces, Donald Trump, aquí hay dos lecturas y voy a conectarlo con lo que pasa en México. Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2012, no sé si recuerdan, que dijo que para que un país avanzara no era necesario las reformas estructurales, que no eran necesarias. Nada más, compadre, nada más cumple lo que tienes que hacer. Tú tienes un mercado privatizado como el teléfonos, regúlalo. Si hay un monopolio, pues castígalo, que no lo controlen, y así solito se hace competencia, bajo esas reglas. Ahora, Lo simplifiquen, eduquen a la gente y cumplan con las reglas. Ahora, exactamente, cumplen Punto. con las reglas. Benjamín, yo no dudo, y aquí a lo mejor te voy a contradecir un poco, yo no dudo que Newsweek, que Financial Times o que The Economist... Está bien, te lo puedo aceptar. Pero la cuestión aquí, Benjamín, la cuestión aquí es que si tú ves todos los países del mundo, no hay uno que esté prosperando como otro. A lo mejor China está más o menos, pero ha tenido sus problemas. Es un problema del sistema económico global. ¿Qué le corresponde? Espérame, déjame nomás terminar. ¿Qué le corresponde al gobierno mexicano? Cumplir algunas Agarrar la reglas. onda, mira. Agarrar la onda, pero espérame. Cumplir No, pues que simplemente. hablaste de Sí, China, no, nomás no. quiero hacer no. un paréntesis Ajá, ahí. a ver. Los chinos y los rusos, por su parte, vienen de una experiencia muy cruda de 25, 30 años aplicando lo que apenas Peña Nieto está intentando. Exactamente. hacer. Entonces ya aprendieron. ¿Cómo se forjó Putin? Putin vio todo lo de Yeltsin, vio la perestroika, lo vivió. La caída de la Unión era Soviética. funcionario, vio la caída, vio la perestroika, vio las reformas, vio la privatización de todo allá en Rusia, Claro. propio petróleo, la industria aeroespacial, etcétera, etcétera. Y de toda esa lección sacó la conclusión de que eso se tenía que Ahora, revertir. sí. Los chinos Ah. por el estilo. Ahora, Benjamín, ¿por qué mencionaba a Donald Trump? Porque Donald Trump, en su mente de empresario, dice, y con toda razón, es que dice, bueno, o sea, todos estos mercados abiertos y todo, pues sí le beneficiaron a algunas empresas, pero nos están reventando a los otros, a la sociedad. Se van a buscar mano de obra barata y pues cuántos trabajos no se van de Estados Unidos, se genera mucho desempleo, se genera mucha incertidumbre económica y eso es lo que lo está fortaleciendo. ¿Qué te está diciendo esto? Que el país capitalista por excelencia está empezando a pagar lo que ellos mismos crearon. O sea, el monstruo viene y le mordió la cola. Imagínate cómo estamos nosotros los mexicanos. O sea, yo no creo que lo tengan todo bajo control dentro de esta imagen que tienen algunos sectores pro gobierno, donde... A mí siempre me da risa, Dani, cuando los fundamentalistas económicos, les llamo yo, hablan de la libre competencia, de desregularizar el mercado, en fin, todas esas pues a veces ilusiones, ¿no? El mercado yo se siempre regula les digo solo. lo siguiente, mencióname un solo país de los de primer mundo
de los dueños de esta orbe. Mencióname uno solo que no haya llegado a donde está siendo proteccionista con sus mercados. Sí, por eso... Uno solo. cuando El te- asunto es que ahí está Estados Unidos ahora mismo. Ahí tiene un candidato, un precandidato, o alguien que está jugando a la interna para ser candidato a presidente, que ya está hablando de eso, Dani. Ellos no van a dudar en traerse el péndulo para ese lado si lo creen necesario. El asunto es que nosotros no fijamos nuestras propias reglas, nosotros obedecemos las que alguien más marca. Ahora, Alejandro. Bueno, aquí hay un detalle. ¿Por qué la cultura? Yo sentí, lo comentábamos también en la mañana, que el Papa en su gira que hizo en las 3 o 4 intervenciones más importantes que hizo, la de Palacio Nacional, la de Catepec, la de Ciudad Juárez y la de Michoacán, en todas dijo algo fundamentalmente crítico contra el sistema económico. Eso no tuvo discusión. Pero como que trató de Yo vi elevar- que a los asistentes les dolió mucho, a los de primera ¿no? fila. Sí, se dieron unos pases de coca por la pena, ¿no? Pero subió el debate político en el país, porque ¿cuál es la desgracia de este país? Por eso digo que es... ¿Tú crees que el Papa Yo no subió el creo- yo no debate creo que lo haya el elevado. debate contra la Yo no corrupción y la creencia de que la corrupción es la madre de todos los males, lo metió gente como Denise Dresser. Y eso es diseño del ITAM. Benjamín, Para que la discusión política no sea como... Mira, estamos mira, haciéndolo aquí, pero te voy a decir algo, una espérame. discusión Nada más, de cambio de política nada más te voy económica, a platicar algo. El Sí. Papa, fíjate nada más. El Papa vino a hablar de la corrupción, de esto y aquello. No, dijo que provenía del Ok, problema económico. proviene del problema económico y también mencionó a los políticos corruptos. Sí, pues, pero Ok, dijo que era por perfecto. eso. Está bien, estoy de acuerdo. Pero Ujú. tenemos que establecer un balance entre lo que le corresponde al Estado mexicano y lo que no le corresponde. Porque curiosamente aquí, siempre que nos va mal, pues son poderes externos y dinámicas de mercado externas, pero cuando nos va bien fue la sagacidad y astucia del secretario de Hacienda y del gobierno. ¿Me explico? Con esto que viene el Papa y viene a decir algo, yo te aseguro que ninguno de los de Lo la que- clase, lo que yo espérame, digo es- ninguno de los de la clase política estaba preocupado en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque nadie se siente aludido. El único que hizo una declaración curiosa, y lo mencionaste tú hace rato, Alejandro, fue López Obrador. Porque él dijo, no hombre, mira, vino y les dijo sus verdades. A todos ¿Me explico? menos a mí. A ver, pero vamos a tratar de escudriñar lo que dijo, porque es muy importante. Lo que yo creo, siguiendo con la línea anterior, es el debate en México político es muy bajo, Sí. ¿ok? Es muy bajo. Es decir, mantienen a la gente enchilada con la Casa Blanca, con lo que se roba Peña Nieto, con el avión, ahorita es lo del avión, antes cualquier otra cosa, el Chapo, lo que sea. Mantienen a la gente distraída y no se da entre los mexicanos y mexicanas un debate a fondo sobre la cuestión de la economía, no se toca, ¿verdad? Entonces, eso es diseño del ITAM, porque una de las cuestiones del liberalismo es ese, el dogma fundamental del liberalismo es, si no hubiera Estado, no habría ningún problema. Del Estado emanan todos los Ahora, males. Benjamín, te voy a decir Déjame algo. déjame terminar. Porque lo voy a dar al Papa, Del le voy a dar Estado- en su- Sí, del Estado vienen todos los males. La corrupción, el desempleo, la inflación, la deuda. Si no hubiera Estado, si dominara nada más el libre comercio y el Estado se encargara únicamente de la seguridad, no habría problemas en este mundo. Ese es el dogma. Entonces, ese dogma es el que han esparcido. Y la cultura política mexicana está ahí, ¿verdad? Está anclada en eso y en el debate. ¿Qué tan ratero es fulano, o sutano, o perengano? Y aquel es más que el otro. Todo lo que se robó aquel. Y ahí está la gente. Y no hay salida como pueblo, pues. No podemos darle una salida y la propia dirigencia política del país se mantiene en ese dogma. Entonces, lo que hace el Papa es que en el primer discurso dice no, se optó por una política de favorecer a un grupo de privilegiados. Y a partir de ahí devienen todos los males, incluidos los crímenes y el narcotráfico. Oye, y la corrupción. ¿incluiría a Norberto Rivera o no? A mí, Sí. yo soy de la siguiente idea. Cualquier político que cuestione el sistema económico va a ser destruido por ese mismo sistema. El mismo AMLO, yo no dudaría que estuviera haciendo una política vudú que muchos candidatos hacen. Ya luego, una vez sentados, se les olvida o se desdicen o dicen, ay, es que esto estaba peor de lo que pensaba y sí hay que hacerle como esto, ¿no? Entonces, estamos pisteando tranquilos, Benjamín. Cuestionar al sistema, cuestionar a los dueños del planeta, cuestionar al 1%, tiene sus consecuencias. No somos un país que pueda afrontarlas.
Pero Si esto está peor, si esto está Mira, peor. lo está haciendo Bernie Sanders, el propio Donald Trump. Vamos, No, Benjamín, pero mira, es- Benjamín, mira, yo... ¿Lo están haciendo en qué sentido? En cuestionar, en una campaña. Mira. Lo hizo el Bronco hace unos meses. ¿Y No, qué el está Bronco haciendo nunca atacó ahora? el sistema. No, El Bronco ¿qué está se haciendo concretó ahora? a los en partidos. Rodrigo Pero mira, Medina y Benjamín, Ortiz. te voy a poner dos ejemplos concretos y va más o menos en la línea que tú mencionas. Hace unos días veía una plática de este Yanis Varoufakis, Sí. el que era ex ministro de Grecia, y él hace un análisis de cómo ve la economía Que estaba negociando con estos... con los poderes con los económicos, poderes ¿no? económicos, Y, ¿no? y él, la radiografía económica global que hace él dice que los gobiernos o los sistemas políticos la tienen muy difícil, que no tienen poca maniobra porque el sistema económico ha depredado al poder político. Es decir, supuesto. el poder político, por más autonomía que tenga, va a estar completamente o casi completamente sujeto al sistema económico. Entonces, le preguntan que, bueno, él qué hubiera esperado de Grecia. Él dice, bueno, pues es que teníamos una oportunidad de oro, ¿no? Una sociedad participativa, teníamos un contexto donde la gente estaba de alguna manera informada de lo que pasaba. Sin embargo, aún así no pudimos resolver la situación como hubiéramos querido, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, Donald Trump. Veía una entrevista con Donald Trump y le preguntan que qué pensaba de Bernie Sanders. Y Donald Trump dice, es facilísimo, si me toca a él, es lo más fácil derrotarlo. Porque dentro de todas sus ideas que trae, pues sí, que mejores servicios, que sistema médico universal, que esto y que lo otro, que es un socialista, demócrata, lo que sea. Él básicamente lo que va a plantear es, yo te voy a subir los impuestos y voy a financiar algunas cosas elevando los impuestos a los ricos, que está muy difícil que lo pasen, y elevarle los impuestos a la clase media para que así como un país que él menciona, Dinamarca, no sé dónde, pagan un impuesto mayor, pero tienen servicios de mejor calidad y cosas que no les cuestan. Entonces dice, para mí es muy simple. Él quiere cobrar más impuestos, yo no, la tengo muy fácil. Y dentro de la mentalidad, vamos, de a pie, es muy probable que ese debate que digas, oye, págame más impuestos y te regreso un Nadie mejor quiere pagar servicio. más impuestos. No creo. Bueno, yo quisiera hacerles una corrección, jóvenes. A ver, La compañero. humanidad no empezó hace 20 años. Ya ha habido momentos en donde ha habido líderes que se han enfrentado al sistema. Yo les pido que estudien los primeros 100 días de Roosevelt en la presidencia para que vean cómo fue paso por paso el desmantelamiento del poderío de Wall Street, además por nombre, porque no Ok, mira, algunos banqueros fueron a la Benjamín, cárcel, yo te voy a etcétera, preguntar etcétera. algo. En ese Y es la entonces, forma en que pudo ahora, recuperar en la ese economía. entonces, fíjate lo que te voy a preguntar. En ese entonces, Wall Street ya tenía la condición esta too big to fail, ya era Sí, demasiado absolutamente. grande para Los Morgan quebrar. Siempre ha sido los Morgan, los Rockefeller. Yo creo que... Yo creo que no. Yo creo, Mellon. Yo creo que no. suscribiéndome a lo que dijo Sun Tzu hace bastante más años que Roosevelt, que uno no entra nunca dos veces a un mismo río. Y en ese sentido, tú haces una comparación con un Wall Street que no era el que es ahora. Ahora está más quebrado. se han adueñado, Pero es más grande. se han Y existe la adueñado. misma ley, Ojo, la misma Benjamín, ley del 33, ojo. la de Glass-Steagall. Se han adueñado del sistema político como nunca se adueñaron antes en la historia de la humanidad. Vean cómo es que Roosevelt ganó la elección interna en el Partido Demócrata. ¿Quiénes eran sus enemigos y el intento de asesinato Sí, en Miami conozco, después de que había ganado? Conozco a quién quería Roosevelt de vicepresidente en su último mandato para poder que hubiera una continuidad de sus políticas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Pusieron a Truman. Conozco la historia, Benjamín. Lo que yo Ok. quiero que entiendas es que uno no entra nunca dos veces al mismo río. Y que Wall Street es el sistema y que ese sistema ha sabido adaptarse para seguir perpetuando sus intereses. Mira, simplemente ahorita. No creas que ellos no lo saben, están preparados Sí, para ese tipo para de eso están. figuras. Mira, Alejandro, ahorita que mencionas eso, nada más para poner un referente de la complejidad que ha tomado Wall Street. Antes, en ese tiempo, que fue hace 100 años, más o menos. Ok. No. En ese entonces, fíjate, los especuladores eran personas de carne y hueso. 100 años Gente, cuando empezó Roosevelt. eran especuladores que hacían tratos económicos con otra persona y sacaban el business. Ahora, a mí me sorprendió, yo no lo sabía. Ahora tienen procesadores, ordenadores, que se les meten ciertos algoritmos para que anden invirtiendo en Y donde ellos alguna... están llevando, sí, Es claro. una máquina Sí, pero ya el todo es sistema falso. económico. Sí, todo es falso. El problema es que Todo se ese... está derrumbando. Claro, Benjamín, pero Ahorita ese... sobreviven Pero mira, gracias a lo que los mira, estados pero no ese tienen. sistema falso afecta a gente real. Ese es el problema. Ojo, Benjamín, ojo. Entonces, A través de los déjenme- siglos ese ha sido el principal
negocio Sí, de la clase sí, sí. dominante. Es más o menos Poseer el los estados. Hey. Poseían los reinos. Déjeme decirle, pues, estas características que ustedes están viendo ahorita, la debilidad del Estado, el poderío del sector financiero, el dominio que tiene sobre la clase política, la corrupción de la clase política, Sí. que es, ¿cómo se dice? Obyecta en este momento. Abyecta y desalmada. Perdón, sí. Todo eso es más o menos lo que ocurre siempre que hay un periodo de crisis prolongado. Se comporta más o menos igual la sociedad y la población actúa como rebaño. Se somete, le da miedo. ¿Y sabes qué hay tiene otra? miedo de perder el ¿Sabes trabajo. cuál es otra característica de esas temporadas, Esas Benjamín? son temporadas. Pero son exactamente. sí, son Es lo que temporadas, quiero son que temporadas. Estoy de acuerdo que son temporadas. transmitirle, no es ¿Qué la- pasó? No es la humanidad para Oye, siempre. vamos a regresar un poquito a Alemania. Sí. Después de la Con Primera Hitler. Guerra Mundial con Hitler, era lo Claro, mismo. personajes. Alemania queda desmoralizada, los obligan a través del Tratado de Sí. Versalles que paguen la Doble reconstrucción deuda. de la guerra, doble deuda. Todavía que perdí la guerra, quieres que pague tu reconstrucción y aparte la mía. Así es. El pueblo estaba completamente desmoralizado y es donde sale Hitler. Así ¿Qué es. pasa en la Unión Soviética? Lo mismo, era un régimen zarista, muy monárquico. Dijeron, ¿sabes qué, compadre? Ya estoy fastidiado. La cosa aquí es, la historia es cíclica, me queda clarísimo. Las circunstancias algunas son diferentes. Es más grave el problema. Lo único que yo no sé es a qué va a derivar. Ya en Estados Unidos estamos viéndolo. Donald Trump, no me queda duda que si gana, va a tener una actitud extremadamente autoritaria. No me queda la menor duda. México, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a engañar con algo o va a entrar una figura autoritaria? Esa es la tendencia global. Los regímenes autoritarios, Benjamín, nos guste o no. Sí, pero China, la cuestión Rusia. es la condición para que, por ejemplo, aquí en México, por eso yo creo que es muy relevante el mensaje del Papa. Ah, espérame. Qué bueno que mencionaste el Papa, Benjamín, porque te voy a reventar con eso. Te voy a reventar con eso. Mira, El déjame mensaje. decir la frase, pues. A ver, dila. Es que la frase es muy buena. Dice, siempre que se recurre, ¿cómo dijo? Siempre que se opta por servir a un grupo privilegiado, se generan las condiciones, o ¿cómo dice? La carne de cultivo para que sobrevenga la corrupción, el crimen, incluso ¿Cuántas veces la mencionó el muerte, Papa a los curas etcétera, pederastas? etcétera? Sí. Entonces, no, eso se lo dijo a los obispos. Ahora, No, el asunto pero es la que- gente no se lo dijo. por eso, pero cada uno de los males, incluso la trata de blancas y el robo de lo que pasa en Ciudad Juárez, etcétera, proviene de una sola cuestión. López Obrador lo retomó y dijo, si no se puede recuperar una economía mientras no se haga o no se sirva a la mayoría y se pretenda solo servir a un pequeño sector. Ok, entonces no puede haber recuperación de la economía ni de México ni del mundo si no se retoma ese principio, que fue lo que Roosevelt hizo. Es lo que Solón hizo en Benjamín, Grecia, tiempo, pero se ha no, hecho espérame, varias está veces bien, en yo lo historia. entiendo, pero no puedes juntar Alberto J. el Palma discurso aquí en del México. Papa con Roosevelt, por favor, no tiene nada que ver. Mira, Claro que espérame, sí. no, claro que no, de entrada, fíjate lo que te voy a decir, de entrada, el Papa. Sí. ¿Tú en realidad piensas que el Papa vino a elevar el debate? Te recuerdo que el Papa o las visitas del Papa históricamente lo único que hacen es que la percepción de los gobiernos mejore. ¿De veras no te parece un poco así como que es sospechoso que en cuanto se está yendo el Papa hagan el anuncio Cárdenas y Videgaray? Sí, yo creo que el Papa vino Pero a rescatar por a la eso, Iglesia por- Católica. no, Hizo espérame. Digo, ¿por qué no? También sé de aguacates. Vino a rescatar a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica está muy desprestigiada por todo lo de los Con justa legionarios. razón. Sí, por los legionarios de Cristo y todo, la historia. Entonces, en eso hace un acuerdo con Peña Nieto. Porque O sea, Peña Nieto es cómplice. Sí, Peña Ahí está, Nieto ya. también lo necesita, porque dice, yo también estoy muy desprestigiado, pero si traigo al Papa, me levanto y a todo dar, ¿verdad? Ah. Entonces, ahí hacen un acuerdo los dos. Pero el Papa, ¿qué hace? O sea, porque pudo haber hecho miles de cosas, pudo haber visto a los chavos de Ayotzinapa, todo eso, ¿no? Decidió introducir esta discusión. Benjamín, creo que estás Es lo que delirando. yo creo que es lo importante. Yo creo que estás No, ahí están los alucinándote con discursos. eso. Puedes ver el de Catepec. Estás inventando una narrativa No, del no, Papa. no. Sé que sí, Lo yo estudié hago, muy bien. yo hago un trato con Peña Nieto y le doy la puñalada por la espalda y hablo de los verdaderos problemas del país. No, porque mira, claro que fíjate, no. te voy a decir algo más. Yo no creo. Se paró en Cuba y tuvo un acuerdo con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Claro, lo entiendo. ¿Cuál es la bronca que discutieron ahí? El cristianismo estaba bajo ataque en todo el Medio Oriente. En todos los lugares donde hay gobiernos que entregaron Tenían más de 1000 economía, años sin sentarse. Entonces los perseguían, los están matando, sean ortodoxos o no, ¿verdad? Y tienen el problema de Ucrania, donde está emergiendo un gobierno nazi, que también es anticristiano, curiosamente. A Donald Trump le dijo que no era entonces, cristiano. hicieron un acuerdo por eso, porque son acuerdos estratégicos.
Aquí lo que al Papa le servía o necesitaba en México es la discusión. Eso a mediano plazo va a tener su efecto político, obviamente, pero no podía lograr ningún efecto político ahorita, excepto que yo creo que va a caer Norberto Rivera, porque lo pidió en el avión. Es probable que renuncie en estos días. Y esa va a ser la respuesta a los que decían que no condenó. Yo quiero Maciel, retomar el tema inicial, que era el alza de la tasa de referencia y el recorte del gasto. No tenemos evidentemente un oráculo en este programa, aunque a veces damos posiciones muy acertadas y nos adelantamos a bastantes opinólogos. Pero sí es claro que se viene un caos que será de la magnitud de la que cada quien en su entorno pueda por ahí manejar, ¿no? No le pegará a todos por igual. No creo que sea el colapso final, creo que todavía le falta bastante. Y sí creo que el gobierno ha activado ya, Dani, el plan de emergencia. Ese plan pasa evidentemente por ese recorte, pero pasa además por ser muy eficiente en cómo va a manejar el gasto público en programas sociales para seguir manteniendo su base clientelar. No, tienes razón. Y además pasa por empezar a mover las fichas, ahora sí ya de una manera más clara, para dispersar a la oposición. Mira, otra cosa que a mí me preocupa en lo personal, y hay un patrón en todos los gobiernos, no sé desde antes de Fox, como sea, pero a partir de Fox, cada presidente ha traído el Papa por lo menos una vez. Vicente Fox, sí, ¿no? Vicente Fox, en Fox vino el Papa Juan Pablo II, Calderón con Ratzinger y Peña Nieto con Francisco, ¿no? Claro. Dentro de las opciones que tenía el gobierno federal para generar, pues, como un autocubetazo, porque tenía calor, ¿no? Para refrescarse un poquito, la captura del Chapo los benefició, pum, otra vez ya se olvidó ese tema. La visita del Papa, no lo dudo que mucha gente se sienta mejor, que ya el clima se siente muy bien y todo. Ok, ¿qué le queda? Los tiempos son los que me preocupan, porque obviamente no es casualidad que se anuncien todos estos recortes de más de 100,000 millones de pesos, justo se va el Papa. Ahora, evidentemente, desde el momento en que estaba agendada la visita del Papa, sabían que iban a sacar esto. Claro, o sea, te dan el mal y te dan la cura. Sí. Ahora, quedan 3 años. ¿Qué más pueden? Bueno, 2 años. ¿Qué otro bálsamo pueden poner a la opinión pública para que no se les truene otra cosa? Viendo que la situación va a empeorar. ¿Meter otro capo a la cárcel? No creo, ya no tienen otra figura. Medina. ¿Qué van a traer? Al Dalai Lama no es tan relevante. Medina, la única... Afecta a un mercado Un propiamente. concierto de Lady Gaga en el Zócalo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo nada más quisiera agregar como parte de la cultura política que Carta Robada quiere contribuir, recomendar muy especialmente también a los jóvenes la lectura del discurso del Papa en el Palacio Nacional y el discurso del Papa en Ecatepec. Oye, yo te recomiendo los casos de... Hay una película de Spotlight, ¿ya la viste? De los casos de pederastia protegidos del Vaticano. Esa está buena también. Yo la recomiendo. Yo te recomendaría leer El arte de la guerra, te recomendaría leer El príncipe de Maquiavelo. Déjeme terminar. El discurso de Ecatepec, Sí. el debate con el orgullo, la vanidad y la riqueza, es un debate directamente con Federico Nietzsche y con Adam Smith al mismo tiempo. Es una discusión profunda, dada ante una población obviamente muy despolitizada, pobre, sin educación, etcétera, pero que es valioso por sí mismo esa discusión. ¿Eres ¿Por qué? cristiano, Porque Benjamín? no se da- Benjamín, porque estás no se da esa estás discusión. colonizado de la misma manera que dices yo te quiero tú. hacer una pregunta, ¿eres cristiano? Soy anti-Adam Smith y anti-Nietzsche. ¿Eres No, cristiano? eso Eso es... sí, en eso comulgo con el Papa. ¿Qué tiene? Filosóficamente. ¿Eres Es mi cristiano? enemigo, Nietzsche. Y yo no creo que Dios está muerto como Nietzsche. Bueno, Buen que- político, mi amigo Benjamín. Bueno, pues ya terminamos. Espero que haya estado sabroso, pues sí, creo que sí estuvo. Quedó claro que estás maiciado. Me va a perdonar algunos pecados. Vamos a terminar a despedirnos. Lo esperamos aquí el lunes con el análisis global de lo que ha ocurrido en la semana. Hasta el lunes.